Contienen un núcleo Recording lipídico. is on. En este caso, pues va a ser la parte hidrófoba, que va a estar compuesta por colesterol esterificado y no esterificado y los triglicéridos. Y la parte externa, que es la monocapa proteica, que está compuesta por fosfolípidos y las apolipoproteínas. Estas actúan como ligandos y esta va a ser la parte hidrófila. La función de estas lipoproteínas, pues es mantener estos compuestos lipídicos solubles para transportarlos desde el lugar donde se produzcan hacia los tejidos y posteriormente de los tejidos hacia el lugar donde se produce. Entonces vamos a tener 5 lipoproteínas. Hablando de menor densidad a mayor densidad, primero están los kilomicrones. Estos se producen principalmente en el intestino, van a transportar los tracilglicéridos exógenos, que son principalmente de la dieta, también las vitaminas lipídicas, liposolubles y el colesterol esterificado, y va a contener una lipoproteína que es exclusiva de estos kilomicrones, que es la ApoB48. Después tenemos la lipoproteína de muy baja densidad. En este caso, van a estar sintetizadas en el hígado por van a contener ácidos grasos libres, triglicéridos, y esos van a ser endógenos, y esos contienen la ApoB100. La lipoproteína de densidad intermedia, pues es solo un intermedio de la lipoproteína de baja densidad a la muy baja densidad y va a contener la misma cantidad de colesterol y triglicéridos que las de baja densidad. En el caso de la lipoproteína de baja densidad, pues se produce igualmente en el hígado, contiene igual a ApoB100. La ApoB100 se considera una apoproteína heterogénica, y estos principalmente contienen colesterol y el hígado va a absorber el 75% de estos. Y por último tenemos la lipoproteína de alta densidad. Estas se van a sintetizar igualmente en el hígado. Estas contienen el colesterol que es bueno, que es el HDL. Va a ser un reservorio de la ApoC2 y la ApoE, que posteriormente se les voy a explicar. También tiene una apolipoproteína exclusiva, que es la ApoA1, que esta no es heterogénica y que esta nos permite recoger el colesterol de los tejidos periféricos hacia esta lipoproteína. Y pues ya. Bueno, en esta imagen les muestro las características de los diferentes tipos de lipoproteínas, dependiendo de su densidad y el contenido de estas, y las apolipoproteínas que contienen cada una. Bueno, en el caso de transporte de lípidos que se absorben en el intestino, pues vamos a encontrar los kilomicrones, que si recordamos, pues les había dicho que contienen los triglicéridos exógenos, es decir, los de la dieta. Estos posteriormente nada más van a contener la ApoB48 en lo que es el intestino, y estos posteriormente van a salir a lo que es la circulación primero linfática por el conducto torácico y posteriormente se van a ir a la sangre. Aquí durante el paso por la periferia, pues va a llegar un HDL y le va a otorgar la ApoC2 y la ApoE. Ya llegando a lo que es el vaso sanguíneo, se va a encontrar la lipoproteína lipasa. Entonces, la ApoC2 va a ser una unión con la lipoproteína lipasa, y posteriormente esta la va a esterificar para utilizar el contenido del kilomicrón. Posterior a ello, pues a la salida hacia el regreso hacia el hígado, donde va a ser su destrucción de va a irse retirando lo que es la ApoC2, que va a volver a un HDL circulante y va a quedar como remanente de kilomicrón, y esta ApoE le va a ayudar a que se pueda unir a los receptores del hígado y posteriormente es endocitada. Pues luego el transporte de lípidos que son absorbidos, que son transportados, perdón, me equivoqué, del hígado hacia la periferia, pues va a ser la ApoB100, que es el contenido va a tener triglicéridos, y en esta va a ser la VLDL. Se le conoce como VLDL naciente, igual sale a la periferia y va a encontrar una HDL que le va a dar el ApoC2 y la ApoE. Entonces ya va a tener estas tres proteínas,
se va a internalizar en el capilar. Lo mismo va a actuar con la lipoproteína lipasa, la ApoC2, sale y puede salir como IDL, que es como el intermedio del HDL al VLDL, o directamente a VLDL, igual otra HDL le va a tomar la C2, la ApoC2 y la ApoE, y posteriormente esta VLDL va a ir a actuar a los tejidos periféricos. Bueno, en este caso, en la imagen de la izquierda, les muestro cómo el LDL se une a los receptores de los tejidos periféricos. Esperen un tantito. Ok, tenemos el LDL y su receptor. Entonces se va a unir al receptor que tiene de la membrana plasmática del tejido. Se va a endocitar por enzimas, se va a destruir toda esta bicapa, se va a formar un lisosoma y posteriormente se van a ocupar el contenido de estos LDL, que van a ser los ácidos grasos, los aminoácidos y el colesterol. Y ya posteriormente el colesterol y los demás pues se van a utilizar en diversos procesos. Cuando hay un exceso de colesterol se va a inhibir esta misma síntesis de colesterol y también la síntesis de los receptores de LDL. En el otro caso, para utilizar el colesterol o para regresar el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado, pues se va a sintetizar un HDL que es discoidal, es decir, porque no tiene contenido dentro y contiene su receptor exclusivo, que es la ApoA1. En el tejido periférico tiene este receptor que es el ABCA1. Este va a ayudar a repartirle el colesterol del tejido periférico a este HDL y posteriormente este HDL pues se va a ir a la periferia y al hígado, y el hígado va a tener un receptor que lo va a unir y posteriormente solo le va a dar el contenido del colesterol hacia el hígado y también puede ayudar a formar otras lipoproteínas como la VLDL o la LDL. Y pues, bueno, entonces para iniciar, pues vamos a definir qué son las dislipidemias. Encontré 3 definiciones, pero al final pues se conjuntan lo mismo. Menciona que es un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. Estas puede ser pues ya sea una normalidad en el colesterol en el colesterol total, en las lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad o de los triglicéridos. Bueno, hablando de su epidemiología, pues iniciamos en el 2006 por la ENSANUD menciona que tiene una prevalencia de hipercolesterolemia del 43.6% en personas mayores de 20 años. Mencionan que la dislipidemia más frecuente es la hipoalfa-lipoproteinemia en un 58.9%. Seguida de esta es la hipercolesterolemia. En el 2014, en la Ciudad de México, se hizo un estudio en el cual se encontró que la mortalidad por enfermedad cardiovascular era de 120.1 en 1,000 habitantes y por enfermedad isquémica del corazón en un 83.3 por 1,000 habitantes, que era más elevado a nivel nacional, y una quinta parte de las defunciones pues era por la enfermedad cardiovascular. En el 2019, en México se estima que el 28% de la población padece de hipercolesterolemia, con mayor prevalencia en pacientes de 50 a 79 años. Y las enfermedades cardiovasculares van a constituir la principal causa de muerte a nivel mundial. Esto se menciona en el 2015, con 17.7 millones de defunciones, de ellas el 41.80 por enfermedad coronaria y el 37.8 por accidente cerebrovascular. Entonces, cabe mencionar que la dislipidemia actúa como un factor de riesgo por la enfermedad coronaria. En esta tabla de su esquina superior derecha es del panorama epidemiológico 2018 de enfermedades no transmisibles. En esta muestra un estudio del 2010 al 2018, incrementando los casos de enfermedad isquémica del corazón
en el 2018 con 61.965 casos. Posteriormente les muestro por edad y como vemos, en pacientes de 15 a 19 años también se presenta, obviamente en menor cantidad, pero ya en pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo, pues aumenta la prevalencia. Y en cuanto a la edad, pues se ha visto más en hombres en un 56.4% y contra mujeres 43.6%, aunque pues las cifras no son como tan disminuidas. Bueno, en cuanto a la etiología, pues puede ser por un estilo de vida sedentario, un exceso de calorías, un consumo excesivo de grasas saturadas, un bajo consumo de fibra y ácidos grasos, monoinsaturados y poliinsaturados. Vamos a clasificarlas de acuerdo al perfil lipídico, es decir, hipercolesterolemia, un aumento en el colesterol, hipertrigliceridemia, un aumento en los triglicéridos, hipoalfa-lipoproteinemia, una disminución de las lipoproteínas, dislipidemias mixtas, y también tenemos la clasificación de Frederick de las dislipidemias. Esto es más enfocado a las dislipidemias primarias, las divide del 1 al 5, perdón, y bueno, la 1, como por ejemplo, digamos, los triglicéridos van a ser los elevados y la lipoproteína elevada van a ser los kilomicrones, y así en cada una. Por etiología vamos a dividirla en primaria, que tiene un origen de predominio genético, y las secundarias por factores ambientales, más algunas enfermedades de base. La dislipidemia primaria, como ya lo había dicho, pues van a ser alteraciones genéticas que van a afectar el metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas. Esto ya sea en algún componente de todo su metabolismo que ya les expliqué o en su transporte. Va a afectar del 5 al 10% de la población general y tienen un origen poligénico, y las dividen en primarias poligénicas y primarias monogénicas. Por ejemplo, de cada una tenemos que las primarias poligénicas van a ser la hipercolesterolemia poligénica, familiar combinada o la hipertrigliceridemia poligénica, y de las primarias monogénicas tenemos la hipercolesterolemia monogénica, mixta monogénica, o hipertrigliceridemia monogénica, hipolipidemia primaria, hipertrigliceridemia primaria. Bueno, aquí hay una lista que pues menciona todas las dislipidemias primarias, pero solo vamos a enfocarnos como las más prevalentes en México, que es la hipercolesterolemia familiar. Esta va a ser autosómica dominante y va a ser el producto de mutaciones en el receptor de LDL. Se va a caracterizar por niveles extremadamente elevados de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad y una propensión a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica de inicio temprano. Como manifestaciones clínicas tenemos el arco corneal, que ahorita les voy a mostrar una imagen, y los cantomas tendinosos. Este puede encontrarse en el tendón de Aquiles o en los tendones de las manos y de los codos. El 40% de los casos pueden tener cuadros de tendinitis o poliartritis, pero predominantemente en los tobillos, rodillas, muñecas y articulaciones interfalángicas. Por otro lado, tenemos la hipercolesterolemia familiar combinada. Esta también puede heredarse de manera autosómica dominante, pero esto decía que era más asociado a un defecto en la ApoB. Esta se va a presentar del 1 al 2% de la población. El 20% de individuos que la padece debutan con enfermedad arterial coronaria por arteriosclerosis antes de los 60 años. Tiene una etiología desconocida y expresan el fenotipo que está condicionado por factores genéticos, metabólicos y ambientales. Esta se va a caracterizar por una dislipidemia mixta con aumento de las LDL, VLDL o puede ser ambas, y una elevación de la ApoB. El 64.7% de los casos coexiste con el síndrome metabólico. Si recordamos el síndrome metabólico, pues va a estar compuesto por 5 características, que puede ser aumento de la circunferencia de la cintura, disminución del HDL, aumento de la TA, aumento de la glucosa, aumento de los triglicéridos y obesidad abdominal o visceral. En cuanto a las dislipidemias secundarias, pues van a ser alteraciones del metabolismo lipídico, pero estas no van a ser de origen genético, sino van a estar
dadas por estados fisiológicos o factores externos, puede ser fármacos o alguna enfermedad de base. Estos pueden complicar una dislipidemia primaria o ponerla de manifiesto y constituyen un factor de riesgo para enfermedad coronaria o pancreatitis. Y bueno, aquí les presento una lista de diversas causas de dislipidemia secundaria dependiendo de en la clasificación de Friedrich, donde se encuentran. Bueno, empezamos a hablar con la diabetes mellitus tipo 1. Esta, como sabemos, si hay un descontrol, pues se va a producir una cetoacidosis diabética, lo que nos va a conducir a una insulinopenia. Esta insulinopenia pues va a aumentar la lipólisis y va a disminuir la actividad de la lipoproteína lipasa. Cabe recordar que la insulina actúa como activador de la LPL, entonces si no hay insulina, pues no va a haber quien la active y por lo tanto no va a haber una dislipidación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como les había explicado en el metabolismo, se necesitaba la LPL para degradar ya sea los kilomicrones o las VLDL para ocupar todo el contenido. Entonces se va a aumentar la lipólisis, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres y un aumento de la síntesis de VLDL. Por lo tanto, va a haber aumento de la VLDL más kilomicrones y va a disminuir la HDL. Esta hiperkilomicronemia va a dar lugar a jantomas eruptivos y riesgo de pancreatitis. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, esta se ha visto que es muy común y como en este caso hay una resistencia a la insulina, nos va a condicionar una hiperinsulinemia y esto una hipertrigliceridemia. Y también se le conoce como dislipidemia heterogénica, porque en los adipocitos, como se inactiva la LPL, va a haber aumento de glucosa y ácidos grasos libres. Y esta resistencia a la insulina va a promover una sobreproducción de partículas de VLDL ricas en triglicéridos. Este aumento de VLDL aumenta la expresión de la proteína transferida de ésteres de colesterol. Por lo tanto, entonces, si hay un aumento de la actividad de los triglicéridos, aumento de la lipólisis y una disminución de la lipoproteína lipasa, lo mismo, va a haber un aumento de los ácidos grasos, mayor síntesis de VLDL, y entonces, por lo tanto, va a haber en la circulación sanguínea VLDL, kilomicrones, disminución de la HDL, pero aparte va a dar LDL pequeñas y densas que son las más aterogénicas. Entonces, esta dislipidemia en este tipo de pacientes se va a ver reflejada en placas de ateroma. Como recordamos, pues estas se van a pegar en el endotelio, bueno, se van a ir acumulando en el endotelio, posteriormente se va a dar un proceso inflamatorio, van a llegar macrófagos que van a tratar de fagocitar este colesterol y entonces se van a formar células espumosas que al final van a ir acumulándose también en el vaso sanguíneo y bueno, eso nos va a formar la placa de ateroma. En cuanto al hipotiroidismo, el 2% está asociado al 2% de todas las hiperlipidemias, va a ser la segunda causa de hiperlipidemia secundaria. En este caso, se considera medir la tirotropina sérica a los pacientes con dislipidemia. La reversión de este hipotiroidismo pues va a mejorar mucho esta hiperlipidemia. Lo interesante de aquí es que las hormonas tiroideas regulan los receptores de LDL. Entonces, al haber hipotiroidismo, pues hay una disminución de las hormonas tiroideas, van a disminuir los receptores de LDL, va a disminuir la lipoproteína lipasa, la producción de triglicéridos en el hígado y aumentan las LDL ricas en triglicéridos, las VLDL en colesterol y también aumenta el HDL. En cuanto al síndrome nefrótico, pues este se va a caracterizar por hipoalbuminemia, hiperlipidemia y proteinuria. En este caso va a haber una excesiva depuración de las HDL y de la lecitin colesterol acetiltransferasa. Esto se va a deber a que va a haber una baja presión oncótica del plasma
y la síntesis hepática de LDL se va a aumentar, al igual que la hidroximetilglutaricoenzima A, que si recordamos, esta enzima participa en la producción de colesterol. La actividad de la LPL endotelial va a disminuir, por lo tanto, también disminuye la degradación de VLDL y kilomicrones y favorece el cúmulo de triglicéridos. Entonces, en el síndrome nefrótico, vamos a encontrar que va a estar aumentado el LDL, el VLDL, considerado como una hiperlipidemia mixta, va a disminuir la HDL y la ApoA1. También va a haber una disminución proteica, que esta estimula la producción de VLDL y también catabolismo de las LDL. En el caso de la insuficiencia renal crónica, la hipertrigliceridemia va a condicionar a una lipólisis defectuosa de VLDL y DL. También va a haber una inhibición de la LPL y también de la lipasa de triglicéridos hepática. También se van a registrar cifras bajas de colesterol y HDL debido a una menor síntesis de ApoA1, y la ApoE también sufre cambios que contribuyen a esta disminución del aclaramiento de las LDL. Entonces, como vemos, aquí se va a presentar un estado de uremia que va a disminuir la LPL, va a haber una defectuosa, va a aumentar la síntesis de VLDL y DL, va a disminuir la síntesis de ApoA1, y si recordamos, esta era exclusiva de las HDL, entonces hay una disminución también de estas, y modificación de los receptores de ApoB, que condiciona LDL pequeñas y densas, y una mayor recirculación de estas. En el trasplante renal vamos a ver que hay una hipertrigliceridemia, va a haber un aumento de LDL y una disminución de HDL. Esto se menciona porque existe una insuficiencia renal previa o porque se haya dado un tratamiento con corticosteroides. Esto para que no haya una reacción en cuanto al trasplante. Va a haber un aumento de la LPL y una disminución de los triglicéridos en cuanto a su catabolismo. Entonces aquí va a predominar que hay una disminución de la HDL. En cuanto a las hepatopatías, pues la dislipidemia va a indicar que hay una disfunción hepática, porque aquí se están produciendo ciertas lipoproteínas, que es la VLDL, LDL y HDL. En cuanto a la hepatitis aguda, va a haber un aumento de la VLDL, en este caso 2. Hay diversos tipos de VLDL, pero en este caso va a ser la 2. Las hepatopatías crónicas se puede encontrar hipertrigliceridemia aislada o asociada con hipercolesterolemia, y se van a encontrar aumento de la VLDL, HD, disminución de la concentración de HDL, ApoB y lipoproteína lipasa. Y en cuanto a la colestasis, que puede ser la cirrosis biliar primaria o la obstrucción biliar extrahepática, se va a considerar hipercolesterolemia grave con elevación de fosfolípidos plasmáticos asociados a unas concentraciones altas de lipoproteína normal, lipoproteína X, y aquí se va a ver principalmente jantomas y jantelasmas. En cuanto al alcohol, se encuentra una elevación de triglicéridos principalmente por aumento de las VLDL y de kilomicrones. Se va a producir un aumento de lipoproteínas ricas en ApoE, que van a saturar la capacidad hepática de aclaramiento de ellas. Va a haber un aumento en la síntesis de VLDL por mayor disponibilidad de esos grasos libres y descenso de la actividad de la LPL. Entonces, lo mismo, va a haber un aumento del flujo de ácidos grasos biliares, un aumento de la síntesis de ApoE, lo que nos va a condicionar a una mayor síntesis de LDL y DL, y este aumento de las concentraciones pues va a saturar la captación hepática de estas partículas que van a contener la ApoE. Va a haber un aumento de la síntesis de ApoA1 y va a haber una disminución del colesterol de las HDL a las otras lipoproteínas, y va a haber un aumento de la HDL. En cuanto a los fármacos, tenemos las tiazidas. Estas van a aumentar el VLDL, van a aumentar los triglicéridos, también el LDL, y van a disminuir el HDL. En cuanto a los beta bloqueadores, van a aumentar los triglicéridos y van a disminuir el colesterol HDL. Los estrógenos van a aumentar el VLDL,
van a aumentar el colesterol LDL y el efecto estrogénico puede también aumentar los triglicéridos o el HDL, y los corticoides aumentan el colesterol total y los triglicéridos. Bueno, el cuadro clínico principalmente van a ser asintomáticos, solo hasta que tengan un evento cardíaco, puede ser un infarto agudo del miocardio, una angina ya sea estable o inestable, que tengan un cuadro de apoplejia, un EBC o una enfermedad arterial periférica. Bueno, puede llegar a tener diversas manifestaciones, como son los cantomas tendinosos. Estos van a ser neoformaciones cutáneas amarillentas que están constituidas por células, por macrófagos que van a estar ricos en contenido lipídico y colesterol. También vamos a tener los antelasmas. Estos van a ser placas amarillas que van a estar cerca del párpado, en esta cuestión el canto interno. Están formadas por los histiocitos con depósitos intracelulares de lípidos. Y tenemos el arco corneal, que va a ser un depósito de esteres de colesterol en el borde externo de la córnea con aspecto de halo blanquecino. Otra puede ser en la exploración del fondo de ojo, que encontremos una decoloración cremosa o rosada de las arteriolas y vénulas en la retina. Y también los xantomas, que son las pápulas pequeñas de color amarillo que van a estar rodeadas por un halo eritematoso y puede causar edema, prurito o el fenómeno de Kopner. El fenómeno de Kopner se refiere a que en una parte, en una zona de la piel que no tenga daño puede presentarlo también. Bueno, eso es lo que yo entendí. Y aquí les presento todas las dislipidemias primarias con sus manifestaciones clínicas. Como ejemplo, tenemos la hipercolesterolemia familiar, que va a tener xantomas tendinosos, el jantelasma planar, xantomas y el arco corneal. El diagnóstico, pues, principalmente es con la historia clínica. Aquí vamos a investigar acerca de las enfermedades cardiovasculares que pueden estar asociadas a aterosclerosis. Una historia familiar de muerte cardiovascular prematura. Esto nos indicaría más a una dislipidemia primaria, la pancreatitis, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, o como tanto que historia familiar ya tenga dislipidemia. Otros factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial, Creo que el doctor no está diabetes. escuchando. ¿Dónde? Creo que el doctor no está escuchando. Voy. Espera. Ya escucho, ya escucho. ¿Qué? Sí, yo ya escucho. ¿En qué se quedó? En esta misma. Es que dejé de escuchar como 3 diapos, pero ya volví a escuchar. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? No, está bien porque yo estaba viendo las diapos. Ok. Bueno, también tenemos que interrogar el consumo de fármacos que alteren el perfil de lípidos. Alguna causa secundaria que ya vimos puede ser obesidad, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, alguna hepatopatía, la evaluación de la dieta y la actividad física. En esta tablita les muestro los niveles óptimos y los límites de cada tipo de lipoproteína. También hacemos una exploración física. En este caso, lo que tenemos que buscar, pues, es el fondo de ojo, que como les mostré, pues teníamos una acumulación de lípidos a nivel de las arterias retinianas. También podemos encontrar los xantomas, algún soplo cardíaco, evaluar los pulsos, popliteos tibiales, pedios, la circunferencia abdominal, también la presión arterial y el índice de masa corporal. Y en cuanto a los paraclínicos, pues se le pide a los pacientes el perfil lipídico, que va a componer pues estas lipoproteínas como LDL, el HDL, evaluar triglicéridos y colesterol total. Bueno, en este algoritmo
pues menciona cómo se hace el proceso del diagnóstico. Primero se le va a pedir un perfil lipídico básico al paciente. La guía y otras literaturas mencionan que debe de evaluarse el perfil lipídico a todos los adultos mayores de 20 años, una vez cada 5 años. Dependiendo del resultado de este perfil lipídico, si es normal, pues se sigue consecutivo, una vez cada 5 años. En caso de que sea normal, pues se iniciaba con un cambio en el estilo de vida, pero mencionaba que si este perfil lipídico salía aumentado en los triglicéridos mayor de 200 a 300, mayor de 200 a 300, pues ya se hacía un cambio aparte del estilo de vida, el tratamiento farmacológico de primera elección iban a ser las estatinas. Pues, después también se utilizaba una fórmula, que es la fórmula de Fredewald. En esta se utilizan los elementos del perfil lipídico para estimar el LDL. Se va a utilizar el colesterol total menos la suma del colesterol HDL más los triglicéridos entre 5. Permítame. Aquí está. Aquí está la fórmula. Se utiliza para estimar el LDL, se utiliza el colesterol total menos el HDL más los triglicéridos entre 5. Esto no se puede utilizar en pacientes que ya tengan una dislipidemia primaria o diabetes mellitus. Por lo tanto, se utiliza otra fórmula. Y bueno, dependiendo del perfil lipídico, pues podemos asignarla en estos 4 tipos, ya sea una hipercolesterolemia aislada. En este caso nos va a dar un colesterol total mayor de 200, los triglicéridos menor de 150, la hiperlipidemia mixta, un colesterol total mayor de 200 y triglicéridos mayor de 150, la hipertrigliceridemia aislada, triglicéridos mayor de 200 y colesterol total menos de 200. Y por último, la hipoalfa-lipoproteinemia, colesterol HDL menos de 40, y ya dependiendo se va a clasificar si los triglicéridos son menos de 150. Bueno, en las guías europeas mencionan que también el paciente se debe de categorizar dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga, y va a ser de un riesgo alto a un riesgo bajo, dependiendo las comorbilidades que el paciente tenga, también en los niveles de lípidos que hayan salido de su perfil lipídico, la TA y, bueno, otros. En este caso, menciona que se utiliza el SCORE, que es esta escala o este diagrama nos ayuda a estimar el riesgo de un daño cardiovascular a 10 años. Entonces, como ejemplo, pues tenemos que va a utilizar la edad del paciente, si no fuma o fuma, la TA que encontremos. Y bueno, esto va a representar dependiendo el riesgo respecto a la cantidad del colesterol. Esta se utiliza en países europeos y esta fue la que se hizo para pacientes mexicanos, que lo menciona en la guía de práctica clínica, que se conoce como GloboRisk. Y es lo mismo, evalúa los mismos criterios, simplemente que esta está más enfocada a la población mexicana. Entonces, en este caso, por ejemplo, si llega un paciente que no fuma, pero en su perfil lipídico encontramos un colesterol de 154 y llega con una TA de 120, pues tiene menos del 1% de que tenga, no sé, algún infarto o algún problema cardiovascular a 10 años. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues la guía menciona que debemos hacer cambios en el estilo de vida, que tiene que aumentar el consumo de grasas buenas, que en este caso encontramos las frutas, las verduras, sin almidón, nueces, legumbres, pescado, aceites vegetales, yogur y granos integrales, y disminuir a las grasas malas, que son las carnes rojas y procesadas, alimentos con mayor contenido de carbohidratos refinados y sal. Menciona que
el aumento de las grasas, el aumento del consumo de las grasas saturadas, que aquí pongo unos ejemplos, aumenta el LDL, al igual que los ácidos trans, y por el contrario que las grasas saturadas, estos también disminuyen el contenido de HDL. Menciona que los pacientes que realizan ejercicio disminuyen el LDL 8 miligramos por decilitro por cada 10 kilogramos de pérdida de peso. Y que la hipertrigliceridemia, en cuanto al consumo de fructosa, del 15 al 20%, va a aumentar un 30 a un 40% de los triglicéridos. En cuanto a la actividad física, mencionaba que se tenía que combinar tanto la dieta y el ejercicio. La reducción de peso corporal, ya sea del 5 al 10%, va a mejorar las anormalidades lipídicas y va a disminuir que el paciente tenga un daño cardiovascular. Se tenía que disminuir la ingesta calórica de 300 a 500 kilocalorías por día. Esta actividad física tenía que ser de intensidad moderada, más de 30 minutos por día, aun si el paciente no tuviera sobrepeso. También se mencionaba que el paciente realizara 150 minutos repartidos en 3 días y ¿qué más? De intensidad igual moderada. En cuanto a en la dieta en grasas trans, pues estaba prohibida. Estos aportan menos del 10% de la ingesta calórica total y debe de ser menos de 300 miligramos al día del consumo de colesterol. En cuanto a la dieta de carbohidratos y fibra, esta fibra debe de ser soluble. Aquí les pongo unos ejemplos. Esta tiene un efecto hipocolesterolémico y representa un buen sustituto dietético de grasas saturadas. La ingesta de carbohidratos del un 45 a un 55% de la ingesta total de energía. El consumo de grasas debe de ser de 25 a 40 gramos. En cuanto al alcohol, debe de ser de consumo moderado, menos de 10 gramos por día, es decir, una unidad para hombres y mujeres. El dejar de fumar va a mejorar el riesgo cardiovascular. También mencionaba unos complementos dietéticos, como los fitoesteroles. Estos compiten con el colesterol por la absorción intestinal, modulando los niveles de colesterol. Su consumo de 2 gramos va a reducir el 7 al 10% del colesterol total de las HDL. Está indicado en niveles de colesterol alto que no califican para tratamiento farmacológico. Puede ser adjunto al tratamiento farmacológico con pacientes de alto y muy alto riesgo y que no se les pueda dar estatinas, y a los adultos y niños mayores de 6 años con hipercolesterolemia familiar. También podían administrarse ácidos grasos N3, que son de cadena larga, de 2 a 3 gramos por día, y van a reducir los niveles de triglicéridos en un 30%, y también van a reducir la respuesta lipémica postprandial. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Pues el enfoque va a estar dirigido al manejo de los lípidos para reducir el riesgo de aterosclerosis. Entonces, quedamos que fumar no está indicado. La dieta, pues se recomienda que sea alta en frutas, verduras, aceites naturales, y no había una comparación entre la dieta DASH y la dieta mediterránea, pero otras recomendaban que se diera la dieta DASH. La actividad física, pues ya vimos, puede ser de 30 a 60 minutos por día. El peso, pues va a depender de la circunferencia abdominal. En este caso se recomienda menos de 94 para hombres y menos de 80 para mujeres. La TA menor de 140 a 90 y el LDL dependiendo del riesgo cardiovascular. La ApoB y los triglicéridos igual van a depender del riesgo cardiovascular. Y en cuanto a si el paciente tiene diabetes, pues disminuir la hemoglobina glicosilada a menos de 7. En cuanto al tratamiento farmacológico,
pues son las estatinas. Estas van a reducir la síntesis de colesterol en el hígado, aumentan el receptor de LDL en los hepatocitos, por lo tanto aumentan la absorción de LDL en sangre. Mencionaba la literatura que estas se dan principalmente en la tarde y también estas reducen los niveles de triglicéridos en un 10 a un 20%. Estos van a actuar en la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que participa en el metabolismo del colesterol. La administración de estas estatinas va a depender del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Si lo consideramos en un riesgo alto, pues queremos disminuir más del 50%. Por lo tanto, podemos dar atorvastatina, iniciando 40 miligramos hasta una dosis de 80 miligramos, o rosuvastatina, que podemos iniciar con 20 miligramos hasta 40 miligramos. Todos estos fármacos, al ser administrados, van a actuar de manera activa, y en este caso la simvastatina y la lovastatina pues son profármacos. Como efectos adversos tenemos la miopatía, que es rhabdomiólisis, aumento de la ALT, mayor riesgo de disglucemia y diabetes mellitus 2. Esto va a ser dosis dependiente y esto se ha visto a 4 años del tratamiento con estatinas. Bueno, también las estatinas van a interactuar con ciertos medicamentos, por eso va a estar contraindicado darlos, porque va a aumentar el riesgo de rhabdomiólisis. Como ejemplo tenemos el itraconazol, el ketoconazol, verapamil, diltiazem o ciclosporina. En cuanto a los inhibidores de la absorción de colesterol, tenemos al ezetimibe, que interactúa con la proteína 1 similar a Niemann-Pick. Esta proteína participa en el metabolismo de los lípidos en cuanto a los kilomicrones cuando se absorben de manera intestinal. Inhibe la absorción intestinal de colesterol en la dieta y biliar a nivel del borde en cepillo del intestino. Se puede comenzar con una monoterapia de 10 miligramos y también se puede dar con una estatina, y al ver este efecto va a reducir del 10 al 20% del LDL. Se puede administrar por la mañana o por la noche independientemente de la ingesta de alimentos. Otros fármacos están los secuestradores de ácido biliar. En este encontramos la colestiramina y el colestipol. Estos van a evitar la reabsorción del medicamento como del colesterol en la sangre, por tanto por el hígado. Se sintetiza más a partir del colesterol hepático, por lo tanto va a aumentar la demanda hepática de colesterol y aumenta la expresión del receptor de LDL, por lo que va a disminuir la LDL circulante. La dosis máxima de colestiramina puede ser de 24 gramos, de colestipol de 20 gramos, y otro fármaco también asociado a secuestradores de ácido biliar es el colestebelam. Este reduce del 18 al 25% del LDL. Bueno, también va a haber otro que van a ser los inhibidores de esta proteína. Este está involucrado en el control de la concentración de los receptores de LDL. Se va a unir a los receptores de este, incrementando su degradación y reduciendo la eliminación de LDL de la circulación. Son anticuerpos monoclonales ante esta proteína, que como ejemplo tenemos el evolocumab y el alirocumab. Estos van a ser por vía subcutánea cada 2 semanas o una vez al mes. Algunos efectos adversos pues va a ser prurito en el lugar donde se realizó la punción y síntomas similares al de la gripe. Y por último tenemos a los fibratos. Estos van a ser agonistas del receptor de activador por proliferador de peroxisomas. Tienen buena eficacia para reducir los niveles de triglicéridos en ayunas, así como los triglicéridos postprandiales y las partículas remanentes de los ricas en triglicéridos. Alcanzan una reducción del 50% del nivel de triglicéridos y una reducción del 20% del nivel de LDL. Tienen efectos adversos como alteraciones gastrointestinales en menos del 5% de los pacientes y erupciones cutáneas. Como ejemplo tenemos al fenofibrato, al gemfibrosilo, al ciprofibrato y al benzafibrato.
Y bueno, esa tablita igual está en las guías y muestra que dependiendo del riesgo que hemos considerado, dependiendo del score y el nivel de LDL en sangre, vamos a empezar a dar el tratamiento o solamente vamos a dar cambios en el estilo de vida. Entonces, como ejemplo, tenemos que en prevención primaria, pues nuestro paciente no tiene mucho riesgo y no se tiene niveles de LDL menor de 190, entonces vamos a comenzar con cambios en el estilo de vida y podemos considerar algún fármaco. Y por el contrario, pacientes que tengan alto riesgo, es decir, que sean pacientes mayores de edad, mayor de 65 años, que sean fumadores o alcohólicos, que hayan tenido 1 o 2 eventos, ya sea de infarto agudo del miocardio o que tengan angina estable o inestable, y que tengan niveles altos de LDL, pues vamos a hacer tanto el cambio en el estilo de vida como la adición de un fármaco, ya sea una estatina, un fibrato, y pues ya. Y bueno, igual, en esta tablita mencionan las recomendaciones para dar manejo farmacológico en pacientes con hipertrigliceridemia, dependiendo del riesgo cardiovascular. Y este diagrama menciona cómo va a ser los pasos para dar el tratamiento farmacológico en un paciente igual dependiendo del riesgo, que principalmente inician con estatinas en pacientes con alto riesgo. Y pues sería todo. Gracias. Pues muy bien, Daisy, yo creo que muy completa tu plática. Cuando vi la cantidad de información que tenías, pensé que no te iba a dar tiempo de terminar, pero creo que lo hiciste bien. Hablaste muy bien de la fisiopatología, que creo que es como de lo más complejo de este tema, pero nos lo explicaste lo suficientemente bien. Y la parte de la epidemiología también me pareció completa. Prácticamente cubriste todos los aspectos importantes de este tema. Solamente me gustaría ver si nos podrías Tengo una duda agregar. nada más. Sí, ajá. Es que decía que los pacientes de alto riesgo, los cambios del estilo de vida o la dieta tenían que ser de 4 a 6, no me acuerdo si eran semanas o meses. De ¿Sí o 4 a 6 no? meses. ¿Mandé? O sea, ¿sí se hace eso? Sí, claro, por supuesto. Mira, pon tu penúltima diapositiva. Y no solamente es en pacientes de alto riesgo, sino realmente en todos los casos. Lo más importante para decidir el tratamiento, el anterior, perdón, lo más importante para decidir el tratamiento es clasificar el riesgo cardiovascular de tu paciente. Riesgo cardiovascular eh, es sinónimo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que lo pones ahí como ACVD. Ajá. Entonces, una vez que clasificas a tu paciente en riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, o como un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, ahí tú vas a decidir si, dependiendo de la cifra de LDL, le vas a iniciar cambios en el estilo de vida, le das un tratamiento de 4 a 6 meses y después de eso, si es suficiente, lo dejas con los cambios en el estilo de vida, pero si no es cuando tienes que empezar la terapia farmacológica. Entonces, Okay. si te fijas ahí hay pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, pero que tienen niveles de LDL de 55 miligramos por decilitro, o incluso en pacientes con menos de 70, tú podrías darle solamente cambios en el estilo de vida y esperar que con eso sea suficiente. Ahora me gustaría preguntarte si leíste, que seguramente sí, porque se ve que revisaste guías de manejo clínico, sobre cuáles son las metas esperadas en estos pacientes. O sea, tú inicias tratamiento ya sea únicamente con cambios en el estilo de vida y,
¿Y cuánto es lo que esperas que se modifique para que puedas Pues saber que como estás dando un meta tratamiento exitoso? como meta se encontré esta tabla. Y pues es lo que le decía, ¿no? Dependiendo del riesgo que tenga el paciente, pues ya los niveles, por ejemplo, en este caso de LDL que se esperaban. No sé si sea esto lo que me está preguntando. Ajá, ¿nos los Porque me podrías parece comentar? que ¿Nos los bueno, podrías dice describir? que no- DLDL. ok, dice que en un paciente con alto riesgo, los regímenes terapéuticos, pues va a ser usar una estatina que reduzca más del 50% de la LDL y como meta es una reducción de menos de 55 miligramos por decilitro. En cuestión de un paciente de alto riesgo, igual el tratamiento va a ser enfocado a que disminuya más del 50% de LDL y nuestra meta va a ser menos de 70 miligramos por decilitro. Y en un riesgo moderado va a ser menos de 100 miligramos por decilitro y en un bajo riesgo que tenga menos de 116 miligramos por decilitro de LDL. ¿Ah? ¿Sí? ¿Todas? Sí, ok, perfecto. ¿Y de triglicéridos? Dice que menos de 150 miligramos por decilitro. Ok. Por Otra cuestión ejemplo, Juan, que se me- mande. no, es que se me olvidó comentarles algo que creo que es importante de las estatinas. Decía que primero se hace el panel, ¿no? De lípidos y ya, se da un tratamiento. En este caso elegimos estatinas. Y menciona que a las 4 o 2 semanas posterior al tratamiento con las estatinas, se volvía a hacer otro perfil lipídico. Esto para ver la respuesta o adherencia al tratamiento. Y bueno, esto se va a hacer cada 3 a 12 de 3 a 12 meses. Y en el caso de que encontremos un aumento del 10% de LDL de acuerdo al perfil inicial, esto nos va a decir que el paciente no tiene adherencia al tratamiento o que aumentó de peso. Ya. Ok, sí, perfecto. Solo eso. ¿Y cómo es que eliges entre la intensidad de tratamiento de estatinas, entre intensidad alta, moderada y baja? Esto va a depender de los riesgos que les mencioné en la, no, en la tablita. Ah, esta. Dependiendo si el paciente está en alto riesgo, muy alto riesgo, moderado o bajo riesgo. Ajá, o sea, esos riesgos, acuérdate que es para decidir si vas a dar cambios en el estilo de vida o tratamiento farmacológico. Pero la intensidad, si quieres regresarle a las estatinas, va más de la mano con la meta que te fijaste, que nos acabas de decir. Entonces, exactamente, va de la mano con eso. Ok. Entonces, regrésate a la de estatinas y ahí vas a ver cómo dependiendo de la intensidad, en intensidad alta, tú puedes esperar una reducción en los LDL de más del 50%, en moderada de 30-49% y de baja en el 30%. Entonces, dependiendo de cuánto tienes que bajar para llegar a tu meta, es la dosis de estatinas que vas a dar. Y es frecuente, ahí estás hablando de eventos adversos, miopatía y rabdomiolisis. Es relativamente frecuente como efecto secundario el dolor muscular que no está relacionado con rabdomiolisis, porque Los efectivamente las síntomas estatinas... asociados, ¿Mande? los síntomas asociados a neuropatía, no me acuerdo, a estatinas. Es el SAMS. Bueno, no Exacto. recuerdo el nombre, pero es el SAMS, que incluye estos síntomas que son mialgias, contracturas, debilidad. Exacto. Cuando tienes un paciente con estos síntomas, son los pacientes en quienes tienes que descartar que tengas un cuadro relacionado a rabdomiolisis. ¿Qué le dirías a este paciente que tiene que hacer? ¿Qué le pedirías de estudios? Proteinuria. Bueno, perdón, proteínas. Nivel de proteínas Ajá, ¿en suero o en orina? en orina.
Hay dos manifestaciones clínicas de la rabdomiólisis, aparte de los síntomas, que te ayudan a diagnosticarla. Una es la elevación de la CPK en sangre, en suero, y que la CPK es la proteína de la que estás hablando. Y la otra, que es más sencillo que la proteína en orina, porque la proteína en orina es un poco más costosa y cuesta trabajo, idealmente se debe de hacer en una recolección de 24 horas, pero la hematuria también es típica. Entonces, el conteo de CPK en suero y la hematuria en orina son los que te ayudan a hacer el diagnóstico. ¿Y cuánto de CPK debes encontrar en suero para hacer el diagnóstico de certeza? No sé, se la debo. Más de 10 veces el valor normal, dependiendo del laboratorio, pero más de 10 veces el valor normal de CPK es el parámetro para hacer el diagnóstico de rhabdomiólisis. Entonces, en estos pacientes hay que suspender el tratamiento y o ver si el paciente está utilizando alguno de los medicamentos que hablaste que hacen interacción, porque aumentan los niveles de estatinas en suero. ¿Qué son cuáles? ¿Qué grupo de fármacos? Los azoles, como el itraconazol, Sí, o también pero todos estos, ¿qué característica comparten? que provocan daño hepático, no sé. No, que son inhibidores o sea, sí, pero además son inhibidores del citocromo P450. Entonces, estos al inhibir el citocromo P450, como las estatinas se metabolizan en hígado por medio de este tipo de enzimas, aumentan el riesgo, ¿no? Ok. Sí, doctor. No sé si tengan alguna otra duda. No. Pero bien, muy buena clase. Gracias. No, creo que no. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, con respecto a la reunión de mañana,